Voy a ver a Rosario Blefari, que está aquí con nosotros. ¿Cómo andas, Rosario? ¿Y vos? Todo muy bien. Gracias, Silvio, está buena. Pero vamos a pasar a un momento un poco más cultural, ¿no es cierto, Rosario? Sí, yo creo. Hoy vamos a encarar un clásico, ¿no? Entonces sería bueno por ahí empezar. Siempre a los clásicos se les tiene miedo, parece que es algo aburrido, ¿no? Suele uno evocar las enciclopedias, digo, las colecciones, mejor dicho, como si fueran enciclopedias en alguna biblioteca puestas medio para hacer bulto, ¿no? Los clásicos, eso que pareciera que si bien es un clásico, se va como desgastando y volviendo a una especie de pieza de museo de la literatura. Y en este caso, ¿el clásico cuál es? Este clásico es La línea de sombra, de Joseph Conrad, y los invito a escuchar el comienzo de la novela. Dale. Solo los jóvenes conocen momentos semejantes. No quiero decir los muy jóvenes, no. Porque estos, a decir verdad, no tienen momentos. Vivir más allá de sus días, en esa magnífica continuidad de esperanza que ignora toda pausa y toda introspección, es el privilegio de la primera juventud. Cierra uno tras de sí la puertecita de la infancia y penetra en un jardín encantado. Hasta sus mismas sombras tienen un resplandor de promesa. Llenos de ardor y de alegría, caminamos, reconociendo las lindes de nuestros predecesores, aceptando tal como se presentan la buena suerte y la mala. El pintoresco destino común que tantas posibilidades guarda para el que las merece, cuando no simplemente para el afortunado. Sí, caminamos y el tiempo también camina, hasta que de pronto vemos ante nosotros una línea de sombra, advirtiéndonos que también habrá que dejar tras de nosotros la región de nuestra primera juventud. Este es el periodo de la vida en que suelen sobrevenir aquellos momentos de los que hablaba. ¿Cuáles? ¿Cuáles van a ser? Esos momentos de hastío, de cansancio, de descontento, momentos de reflexión. Desde luego, no es esta una historia conyugal. No, el destino no me fue tan adverso. Mi acto, por inconsiderado que fuese, tuvo más bien el carácter de un divorcio, casi de una deserción. Sin poder aducir una razón sensata, tiré mi empleo por la borda. Abandoné el barco donde venía prestando mis servicios, barco del que lo peor que podía decirse es que era de vapor, y quizá, por lo tanto, sin derecho a esa ciega fidelidad que... Pero, después de todo, ¿para qué tratar de paliar un acto que yo mismo sospeché? Ya en aquel momento obedecía solo a un simple capricho. Lindo, Rosario. O sea que la idea de este texto de introducción de Conrad es que hay un momento en que las cosas empiezan a cambiar y ahí es donde está la línea de sombra. Exactamente, ese momento clave de la vida donde uno toma algunas decisiones, como dice ahí, irreflexivas, ¿no? O ahora o nunca. Es cerca de los 30 suele ser, en general, un poquito más, un poquito menos, según las personas, pero es rondando los 30 que eso suele pasar. Es lo que le llaman la crisis de los 30 también. Le podemos decir la línea de sombras, según Conrad, la crisis de los 30. Exacto. Sí. Y Conrad lo ponía como... Quería que escucharan la voz de Conrad porque es un comienzo muy atrapante, ¿no? Y nada que ver con lo que uno puede imaginar de un clásico, de ese miedo que decía antes, esa cuestión de decir, no, esto es algo muy lejano, que no habla de mí. Cuando uno lee este comienzo, inmediatamente se siente involucrado de alguna otra manera, o porque ya lo vivió, o porque lo está por vivir, o porque lo está viviendo en ese momento. Conrad es una persona que nació en realidad en un pueblo de Ucrania polaca, y en 1857 se quedó huérfano a los 12 años y a los 17 ya se embarcó en Marsella, se fue a Marsella y se embarcó por primera vez rumbo a las Antillas. Después siempre rondó los mares del lejano oriente, ¿no? Siempre fue como, trabajó de marinero, un marinero, antes de los 30 ya era capitán. Él cuenta que esta historia es una historia autobiográfica, que no le iba a poner la línea de sombra, sino que le iba a poner mi primer mando, porque es el primer barco que le dan un poco por accidente. O sea, en ese momento que él abandona un empleo seguro, que tenía en otro barco, queda medio a la deriva,
consigue este cargo de capitán de un viaje que, como suele suceder en esos casos, no por algo se lo habían dado a cualquiera que apareció, era algo que querían sacarse de encima, era un viaje complicado. Lo agarra este joven, que es el propio escritor, porque en un momento Joseph Conrad tiene que dejar de navegar por un problema de salud y se dedica a escribir. Ahí es donde lo ganamos como escritor. Y donde escribe todas estas historias. Este libro, junto con Lord Jim y otros títulos de él, son todos así igual de apasionantes para leer de un tirón, no lo puedes dejar. Hay un momento en el barco donde entran en lo que se llama la calma chicha, ¿no? Que es ese estado que no sopla viento. No se mueven por días y días. No se mueven por días. días, se empiezan a enfermar, se Claro. agarran fiebre y... Cuenta Conrad al principio que no hay ningún elemento fantástico en el relato, ¿no? No hay nada sobrenatural, que todo lo que parece sobrenatural no es ni más ni menos que la misma vida que presenta sus buenas y sus malas y en el medio del océano, ¿no? Primera clasificación es un libro entonces para leer cerca de los 30 años. Podría no ser. es como Hermann Hesse, que uno lo puede leer a los 15, 17 y le viene muy bien. Es para leer a los 30 años. Y segunda clasificación que le corresponde a Blefari. Y en un viaje, Es para en un un viaje. viaje, sí. Es totalmente ideal para un viaje. perfecto. Gracias, Rosario, estuvo De nada. buenísimo. Nos vamos a un corte, en un ratito seguimos, que todavía es temprano. Dale.